Buenas noches para todos. Hoy me encuentro aquí con Guillermo compartiendo un espacio totalmente diferente. Vamos a conversar un poco sobre hipnosis, sobre la definición, el alcance, alguna de nuestras experiencias durante este proceso. Y también queremos romper un poquito, llamémoslo, de los mitos o de los paradigmas que nacen alrededor de este tema tan importante. Entonces, voy a darle la introducción a Guillermo para que él se presente rápidamente y luego lo voy a preguntar desde su perspectiva personal, más allá de una definición que yo pueda encontrar en internet para él, qué es la hipnosis, y arrancamos con el resto de la entrevista. Entonces, dame tu introducción y luego te pregunto. Ok, bueno, mi nombre es Guillermo Pérez, y digamos que estoy en esta clase de actividades desde hace ya un buen tiempo. Yo siento que a finales del 2013 empecé como a tomar en serio el tema de la hipnosis. También pues trabajo con otras herramientas de tipo holístico, pero por la que más me buscan es por el tema de la hipnosis y de trabajo también con frecuencias de cuencos de cuarzo. Entonces estas dos son como los pilares y ya las otras son alternativas también. Y bueno, para mí la hipnosis vendría a representar como el buscar ese origen de lo que una persona puede estar viviendo en su día a día, que de alguna manera conscientemente no sabe el por qué le está causando algún tipo de malestar, pero que cuando nosotros vamos a buscar a través de la hipnosis en el inconsciente, podemos encontrar esa respuesta. A veces nosotros no sabemos el por qué. Puede ser tema económico, de salud, situaciones de tipo paranormal que estén ocurriendo. Y las personas no saben el por qué, pero cuando vamos a esa parte del inconsciente, ahí podemos encontrarnos con toda esa información. De pronto para ti, ¿cuál podría ser de pronto como un paradigma, de pronto una falacia de la información que encontramos en internet sobre lo que qué significa la hipnosis versus lo que tú has experimentado en la realidad? Pues sí, yo siento que el mundo del entretenimiento, todo lo que tiene que ver con las películas y esa clase de información donde te hipnotizan y te programan para que vayas a asesinar a una persona, ejemplo, en una película. Eso en la vida real no es posible, a no ser de que estemos tratando con un sicario, porque está claro que nosotros tenemos ciertos valores y esos valores están por encima de cualquier tema de sugestión. Entonces nadie te puede programar o reprogramar tu mente para que tú vayas a causar un asesinato si no está dentro, si está pasando por encima de esos valores como tal. Entonces siento que eso ha causado que las personas sientan miedo a acercarse a esta clase de herramienta porque dicen, Es que a mí me pueden implantar algo o me pueden hacer recordar algo o hacer que vaya a cometer algún tipo de acción que de pronto no quiera. De hecho, la hipnosis de espectáculo donde la persona se somete como al hipnotizador para que haga como una gallina y ponga el huevo y bueno, toda esta clase de sugestiones, la persona de hecho es consciente de lo que está pasando. Es un, yo diría que es un estado de conciencia alterado donde nosotros en el momento presente sabemos exactamente lo que estamos haciendo. ¿M? A veces cuando sale de ese estado puede que no recuerde, como puede que sí. Entonces se da el tipo de las personas que, como en tu caso, que lo hablábamos hace un momento, como que no recuerdan. En mi caso recuerdan como bachecitos, como esas lagunas mentales, o lo recuerdan todo. ¿Cuál es ese Entonces, porcentaje de pacientes que tú dijeras, mira, de mis pacientes el 80, el 70, 90, 60, qué porcentaje sí recuerdan lo que ocurrió durante la sesión de hipnosis? yo diría que hay como un 70% de los que sí recuerdan, Ok. contra un 30 que no, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta clase de situación, sabemos qué tan profundo puede llegar, porque en mi caso yo no le
No le doy como sugestiones de no vas a recordar nada, sino simplemente si lo recuerda bien y si no, pues también. Cuando no lo recuerdan, que no recuerdan absolutamente nada, yo lo que hago es ir directamente a llevarlo a ese estado para saber el por qué no recuerda, porque para mí sí es como extraño que no recuerde nada. Y bueno, ya dependiendo de lo que nos encontremos, entonces en ocasiones me he dado cuenta que pues no es saludable para la persona decirle qué fue lo que pasó, porque de pronto fue algo muy fuerte que su psiquis no estará preparada como para asimilarlo en el momento. Entonces me dicen como poco a poco le va a ir llegando la información y ya llegará el momento en donde le puedes dar tú la información, cuando él ya empiece a recordarlo, porque sí lo va a empezar a recordar, pero va a ser de una forma paulatina. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu sesión, tu experiencia, digámoslo, más extraña, más paranormal, más fuerte, densa, como tú la quieras catalogar en una sesión de hipnosis? Pues han sido varias. Recuerdo una donde le estaba haciendo terapia a un señor y se encendía la televisión. En algún punto yo pensé que estaba ya programada. Duró solamente unos segundos prendida, pero precisamente eh, era en el momento en que estábamos sacando una entidad que esta persona tenía. Y al finalizar la sesión, el señor me dice como, creo que se prendió la televisión o fue mi impresión. Entonces yo le digo, sí, se prendió la televisión. Entonces me dice, es imposible porque yo todo lo tengo desconectado. Y fuimos a mirar la toma y realmente estaba desconectada la tele. Entonces nos dimos cuenta que sí fue como una experiencia paranormal, energética, no sé cómo llamarla, en donde se manifestó pues simplemente eso, como el encenderse la televisión y no en un canal específico, sino donde había simplemente ese sonido en blanco. Fue muy curioso y duró solamente unos segundos, como 10 segundos. Yo creo que una de las experiencias más raras o curiosas era una de las que te comenté hace un par de horas. Fue una sesión con un clarividente, fue una sesión pues fuera de lo habitual, muy, muy tarde. Tenía cuatro luces encendidas, particularmente pues la bombilla, la que se encontraba arriba del paciente, pues se empezó a prender y apagar varias veces. De pronto en el momento yo también podía asociarlo pues a un tema eléctrico, pero lo extraño era que las otras luces mantenían en pie, o sea, las otras Sí. estaban prendidas, era la única luz que estaba molestando. Normalmente cuando tú estás trabajando con un paciente, en ningún momento uno siente las emociones del paciente. O sea, tú estás en tu trabajo, pero el paciente está, llamémoslo, en su mundo, en su universo, haciendo su proceso. En una de las vidas pasadas que él tuvo, yo sí sentía ese llanto, llamémoslo esa tristeza, como si me perteneciera, o sea, muy propia, muy personal. Desde ahí yo dije como que esto no es normal, no hay algo que no me cuadra. En otra de las vidas pasadas, donde él había sido una entidad que tenía un propósito, llamémoslo, pues, negativo de alguna manera. Yo le empecé a hacer preguntas a este ser como para entender su origen, su nombre, etcétera, etcétera. Hay una pregunta muy puntual que creo que era la que a este ser de pronto no le gustó y era cuando le pregunté por su origen. Ujú. Entonces cuando pregunté por su origen, estábamos como a una distancia de unos 3 metros, 2,5 metros, yo calculo. Y empecé a sentir como, no es un dolor porque no es la palabra adecuada, como una sensación en la cabeza, una sensación. Y pues no me respondía, entonces yo insistí con la pregunta, insistí varias veces, me iba acercando al paciente y a medida que yo me iba acercando y realizaba la pregunta, esta sensación se hacía mucho más fuerte, o sea, más intensa. Entonces yo como que interpreté, yo dije, pues no debo seguirlo preguntando, no es de su agrado. Entonces cuando le pregunté que si era que le molestaba esta pregunta, me dio a entender que sí. Tan pronto yo retiré la pregunta y me devolví, se me fue en automático la sensación de la cabeza. Entonces yo dije, pues efectivamente este ser me estaba irradiando algo. Y hasta ahí, bueno, pues te conté que terminamos la sesión, todo bien ahí. Pasaron unas cuantas semanas, quizás unas 3, unas 4 semanas. Yo estaba durmiendo, el paciente me envió una nota de voz, pues narrándome un sueño. Pues, al principio no le puse con mucha atención porque estaba recién levantado y estaba haciendo pereza, la verdad. Después volví a reproducir la nota de voz y caí en cuenta que fue lo que yo había soñado, no sé si la misma madrugada o la noche anterior. Entonces tuvimos un sueño
Y lo curioso no es que hayamos tenido un sueño, sino que el paciente y yo tuvimos el mismo sueño, donde los dos teníamos un objetivo, que era el que te contaba también horas atrás. Y yo decía, ¿cuál es la probabilidad matemática en que tú tengas el mismo sueño con la Sí. misma persona? Eso no ocurre ni siquiera, no sé, con tus padres o con tus hermanos, que puedas tener un vínculo de amor y mucho más afectivo, una conexión especial. Eso nunca ocurre. Entonces, conectando los tres puntos del paciente, lo que te decía, pues el tema de la emoción que la sentí personal, el tema de la irradiación de esa energía en la cabeza más el sueño, yo digo, una conexión especial se generó con ese paciente en ese momento de la sesión, Sí, porque a partir de ahí quedamos conectados. O sea, esa sesión fue un habilitador, podríamos decirlo, fue un mm, portal, fue un habilitador. Entonces, para mí esa está dentro del top 3. súper. Tengo otras dos, pero para mí esa está entre el top 3 de las que me parecen más curiosas o extrañas que haya experimentado con un paciente. Ok, y mira que sí, nosotros en terapia lo que realmente hacemos es co-crear, ¿no? Nosotros nos conectamos con la persona que está en ese momento recibiendo la terapia y podríamos decir que nosotros co-creamos en ese espacio intangible eh, el mismo desarrollo de la sesión. De hecho, yo a veces he experimentado el hecho de que estamos en el desarrollo, yo cierro los ojos y yo puedo percibir ciertas cosas y a mí a veces como que dudo y le pregunto, ¿eso que estás viendo es de este color, es de esta forma? Y la persona me dice, sí, ¿cómo sabes? Entonces ahí es donde me doy cuenta que de alguna manera sí hay una conexión entre él y yo. Y ya me he dado cuenta que sí, a través del pensamiento de nosotros mismos nos llega también, porque a veces tú estás, y como cada sesión es totalmente diferente, tú estás ahí con la persona y tú dices, bueno, ¿cómo lo puedo manejar? Y pum, pum, te empiezan a llegar los flachazos, o a mí me pasa, llévalo por este lado, llévalo por... Entonces me he dado cuenta que nosotros realmente somos instrumentos y a través de nosotros es que los maestros, los guías, quienes sean, nos utilizan como ese medio para ayudar a la persona. Y ya después, incluso cuando yo tenía la costumbre de grabar las sesiones, yo decía, wow, eso no se me hubiera ocurrido. ¿Cómo fue que se me ocurrió? Entonces es donde yo puedo llegar a esa conclusión. Realmente no somos nosotros, es a través. ¿Qué explicación, por ejemplo, tú podrías atribuirle cuando un paciente te busca por determinado tema? Voy a dar un ejemplo concreto. Un paciente te busca porque tiene un dolor en el pie. Y resulta que en el trabajo y en medio de la sesión tú te das cuenta de que en medio de la sesión no salió ningún tema del pie, sino resultó una entidad en el medio de la sesión. Entonces, ¿cuál es tu explicación personal frente al tema? El por qué pueden ocurrir este tipo de cosas. Claro, pues yo me he dado cuenta que el cuerpo físico realmente es em, como el que recepciona todo lo que está ocurriendo en los otros cuerpos. Porque más allá de este cuerpo físico tenemos el espiritual, mental, emocional, astral, energético, qué sé yo. Tenemos una serie de cuerpos y cuando hay un desequilibrio en uno de estos cuerpos, el cuerpo físico lo manifiesta a través de un dolor, de una enfermedad, incluso a través de las situaciones que están en el entorno, ¿sí? Entonces ya no te llega trabajo y tú no sabes por qué, porque hay algún desequilibrio. Y ahí podríamos empezar a hablar de entidades que incluso pueden enviar a través de magia. Entonces, una persona que te envía una entidad a la distancia porque no necesitan tu cuerpo físico y conectan precisamente con esos otros cuerpos. Y para eso que necesitan, pues tu código universal, tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Si te das cuenta, tu voz es totalmente diferente a la mía. Y yo creo que nunca has encontrado tu voz en ningún lado y no la vas a encontrar porque hace parte de esa impronta energética, de ese código universal. Entonces, de esa forma es que ellos conectan con la persona y mandan esa influencia. Ahora, si la otra persona que quiere hacerle el daño dice, no, pero es que yo quiero verlo arrodillado, quiero verlo enfermo, que venga hasta aquí, que me pida perdón, la persona le puede decir, ok, ¿tú quieres que le enviemos una entidad espiritual? Sí, sí, yo quiero. Ah, bueno, entonces estas personas ya tienen la información de cómo encriptar una entidad y van a cementerios, casas vacías, lugares donde hay muchas de estas entidades
y las encriptan en espejos, muñecos y demás. Entonces ya los tienen ahí y lo que hacen es sacarla y dirigirlas a nivel energético hacia la persona. ¿Qué pasa y por qué hay personas que no les, a través de magia no les afecta nada? Porque depende también del nivel vibratorio. Si lo que yo estoy enviando es desde el odio, desde el rencor, desde el querer hacerle daño, y esa otra persona que está al otro lado del mundo está vibrando en amor, está vibrando en positivismo, en optimismo, está vibrando bonito, su campo energético va a estar muy amplio. Y ese campo energético, llámalo aura, llámalo como quieras, es como nuestro blindaje. Entonces está fortalecido. Cuando llega a eso, que es de la oscuridad, se disuelve por sí solo porque la oscuridad es ausencia de luz, no tiene fuerza. Pero ¿qué pasa si yo estoy vibrando en resentimiento, en tristeza, en miedo? Mi campo energético ya no va a estar así, va a estar muy pegadito al cuerpo físico. Y por ahí es que se empiezan a fisurar estos campos energéticos, esas auras que están muy débiles. Y ahí sí se puede filtrar cualquier cosa. Entonces, han llegado personas que, como tú lo mencionas, un dolor en el pie, o es que últimamente me duele mucho la espalda y voy a que el quiropráctico me haga los masajes, he ido al médico, me dicen, no, eso es estrés, pero nunca se me quita, llevo años con eso. Y en una sesión nos damos cuenta que tienen una entidad que precisamente está ubicada en esa parte. Entonces, claro, en los exámenes médicos no va a salir nada porque no tiene nada que ver con el campo biológico, sino es energético. Entonces, cuando se retira, ya pasan unos días, depende de cada persona porque a veces lo metabolizan muy rápido, a veces dentro de ya ese espacio de una hora ya, uy, ya no siento nada, a veces tienen que pasar 2, 3 días, a veces 15 y ya no lo sienten y ya no vuelven a sufrir de ese problema cuando han venido transcurriendo años con ese problema. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta de que depende también de cómo nosotros afrontemos la vida misma. Si nosotros estamos siendo muy pesimistas, si nosotros estamos siendo muy negativos, a una solución le encontramos mil problemas, pues tampoco vamos a poder esperar que nos vaya bien en la vida. Y si nos mandan una influencia directa, pues peor. Ahora, si yo paso por un lugar que está muy contaminado a nivel energético, di tú en el centro de la ciudad, que esos lugares a veces hay lugares donde hay mucho consumo, donde hay mucho ladrón y allí hay represada una cantidad de energía que está representada en entidades, en larvas espirituales. Y si tú pasas por ahí, ¿qué pasa? Lo afín atrae lo afín, entonces como un imán que se pega. Entonces ellos se conectan contigo porque tú estás vibrando en resentimiento, estás vibrando en todo lo que a ellos les gusta para alimentarse. Y cada vez se va haciendo mayor como todo ese resentimiento, esa tristeza, todo eso negativo, porque ellos necesitan ese alimento. Pero si tú estás vibrando armónicamente y tú pasas por ahí, como que la luz que tú emites les fastidia y ellos no se van a acercar. Es como volver a tener el ejemplo de los imanes, pero al contrario, porque por más que tú los quieres juntar, se repele. Entonces, todo es cuestión de frecuencia, de energía, y nosotros somos eso también. Entonces, si nosotros estamos vibrando bajito, se nos van a pegar las cosas de baja vibración. Si vibramos alto también, vamos a traer cosas positivas. Yo siento entonces que esa sería la respuesta y el por qué podemos darnos cuenta que un dolor nos habla. Como por ejemplo, em, podrías de alguna manera definir o darle una razón. Hace poco hablamos de que hay gente que estudia mucho sobre el tema, entonces hay gente que tiene la teoría, se toma el trabajo de formarse como hipnotista, etcétera, como hipnoterapeuta, pero en el momento de, llamémoslo de la acción, como que no fluye y el paciente no entra en la frecuencia adecuada, el paciente no entra en trance, no entra en sueño profundo, no ocurre nada. ¿A qué le atribuyes ese fenómeno? Pues me he dado cuenta que también tiene que ver mucho con el propósito de vida que tú vienes a desarrollar en este lugar, en este planeta.
porque si tú vienes con un propósito de ayudar en eso que trae ya álmico, posiblemente sea muy fácil para ti, porque ya dentro de tu plan de vida está el ayudar a las demás personas desde ese punto ya más profundo, porque todos venimos aquí a ayudar y a servir y a ser servidos, pero hay como ciertas líneas o especialidades y a nosotros nos compite en este momento como ayudarlos desde esa parte más espiritual, más energética, que tiene que ver más con lo holístico, mientras que habrán otros como los doctores que más desde la parte física. Entonces siento que son líneas y cuando las personas no pueden hacer que otra entre en ese estado, de pronto es porque no está dentro de su propósito álmico el trabajar con esta clase de herramientas. Siento que tiene que ver con lo que nosotros ya traemos, como con ese contrato álmico que nosotros traemos. Porque sí he visto casos de personas que han estudiado, pero el porcentaje es muy bajo. Entonces al final renuncian porque no sienten que no pueden. Como otras personas que se les facilita mucho, ¿sí? Entonces a esas que se les facilita, pues ya saben que tienen que trabajar con esta clase de temas porque vienen a hacerlo. ¿Qué mensaje, por ejemplo, le darías a las personas que de pronto tienen un miedo, de pronto por desconocimiento, porque se han contaminado de información que escuchan en determinados medios para realizarse un proceso de hipnosis? Pues yo digo que el miedo es lo que no nos permite avanzar en la vida. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos hecho por miedo y que posiblemente habrá cambiado ese futuro para nosotros mismos? Entonces, eh, tenemos que abandonar el miedo a toda esta clase digamos, de programaciones, porque siento que a través de las películas, de las noticias, de todo el entorno, nos están programando. Entonces tenemos que abandonar el miedo y más bien empezar a buscar la información. Ahorita tenemos la oportunidad y siento que es de mucha apertura el tema de la tecnología, las redes y demás, para buscar información fehaciente acerca del tema, donde podemos darnos cuenta de que no es como en las películas nos lo muestran, eh, de que realmente existe y que nosotros no solamente somos, como les decía, el cuerpo físico, sino también una sumatoria de cuerpos. De hecho, hasta la mente. Nosotros pensamos que la mente tiene que ver con el cerebro, pero ¿qué pasa cuando estamos en una sesión? El cerebro es la antena, la que va conectando con toda la información, porque la mente es un cuerpo sutil, es el cuerpo mental y está en el éter. Realmente cuando a ti te preguntan, oye, ¿tú recuerdas cómo estabas vestido el día de tu primera comunión? ¿De qué color era tu traje? ¿Quiénes estaban contigo? Tú lo primero que haces es como, y lleva los ojos hacia arriba, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Tu cerebro está haciendo esas conexiones, está amplificando sus antenas, por decirlo de alguna manera, para conectar con esa información que está ahí en ese éter. Porque cada uno tenemos como una mente, como te decía, es un cuerpo sutil, pero también hay una mente colectiva que tiene que ver con todo lo que nosotros como humanidad hemos venido creando. Entonces, cuando se refieren a algo que ya es tuyo, puntual, personal, entonces tú siempre buscas, pero no buscas en tu cerebro. Tu cerebro es el que hace la conexión con ese campo etéreo donde está toda esa información. Por eso cuando una persona desencarna, sale de su cuerpo, fallece, y hay un medium que puede conectar con esa entidad, dice, tu papá era así, 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 porque siempre se conserva como esa figura de esa última encarnación. Es que él está diciendo que Pedro deje de pelear con Pablo porque son hermanos realmente. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo va a saber esta persona que no conoció ni siquiera a mi papá que es así y que mis hermanos se llaman de esa forma y que realmente están en un conflicto? Ahí es donde nos podemos dar cuenta que cuando nosotros desencarnamos, esos cuerpos sutiles siguen conectados. Lo único que no sigue conectado es el cuerpo físico, que es el que abandonamos, pero todo lo demás está conectado. Entonces,
esa mente es la que nosotros tenemos que aprender también a nutrir desde lo positivo. Porque si nosotros seguimos alimentando de manera negativa y como les decía a través del miedo, pues vamos a traer solamente interrupción, interferencia a nuestra vida. Nada nos va a fluir de la manera adecuada. Entonces, como también decía, ya las redes, la tecnología nos puede ayudar a llenarnos de información, a saber realmente qué es esta clase de terapia y por qué funciona. Porque eso es importante. Incluso se pueden crear efectos placebos que la misma persona puede llegar a generar, porque no todo es 100% una verdad. Yo siempre voy con un poco de escepticismo y yo digo, bueno, esto podría ser, esto no podría ser, pero lo importante al fin es que le sirva a la persona y que haya una sanación. Por ejemplo, pues naturalmente, no todas las sesiones suelen ser hipnoterapeuta y paciente, Ujú. pero hay algunos casos puntuales donde uno puede tomar la decisión de acudir a un tercero, de que esa persona puede ser un canal, puede ser un intermediario y que finalmente se convierte en ese puente para hacerle el trabajo al paciente. Eh, Desde tu punto de vista personal y profesional, ¿por qué algunas veces has acudido a ese tercero o a esa tercera? ¿Y cuál sería la diferencia en hacer la terapia directa con el paciente? ¿O por qué tomaste la decisión de acudir a ese tercero o tercera? Ok, he acudido a hacer la terapia a través de un tercero cuando la persona es demasiado mental. Cuando una persona es demasiado mental, dentro de la sesión todo lo está cuestionando y no se entrega totalmente a la experiencia y no puede entrar más profundo, no puede llegar a, digamos, al nivel idóneo para trabajar porque siempre está flotando. Es como si tuviéramos una gran piscina acá, entonces él está por encima siempre nadando, nunca se permite sumergirse un poco y mucho menos ir a lo profundo. Entonces siempre está superficial. Y es por esa mente analítica que está ahí siempre cuestionando todo. Incluso uno les puede preguntar algo y ellos dicen, es que yo no sé, es muy loco, yo estoy viendo esto o me llega esto, pero porque hay varias maneras, ¿no? Hay personas que son muy visuales y ven como cuando nosotros estamos durmiendo y estamos soñando, que vemos a través de imágenes, son muy visuales, otros son como que lo sienten, son más perceptivos desde esa parte kinestésica, por así decirlo. Entonces hay diferentes maneras en que se puede percibir la sesión. Y ellos dicen, es que yo siento que es tal cosa, pero Guillermo, yo no sé, esto es muy loco, yo mismo lo estoy creando, es que estoy viendo un extraterrestre, eso sí puede ser posible. O personas que no creen en vidas pasadas, es que me pasó con una señora que le tenía miedo a las vacas y ella decía, es que yo no creo en vidas pasadas. Y yo, ok, no pasa nada, vamos a ver el origen. Y cuando vamos a la primera causa, se va, dice, esto es muy extraño, Guillermo, es que yo me estoy viendo como un hombre. Y yo no sé, pues porque yo me veo como un hombre. Entonces ahí estaba utilizando mucho esa mente racional. Entonces toca como calmarlo, llevarlo un poquito más abajo, decirle, ok, respira profundo. Y quiero que lo mires simplemente como un juego, ¿sí? No te pongas a pensar por qué está ocurriendo, por qué lo estoy viendo, por qué lo estoy sintiendo, sino déjate llevar, es como un juego. Y cuando ya se empieza a entregar, claro, se da cuenta que era un torero, tenía 28 años y al final pues él desencarna a través de una cornada que le propicia un toro. Cuando tratan de distraer al toro otras personas con los trapitos rojos, el toro no se va hacia ellos, sino que se va hacia quien ya había corneado y en esa carrera la persona que está en el piso, que había sido esta señora en esta vida, decía, yo siento que mi vida ya se está yendo y viene este encima otra vez a levantarme por los aires y en ese momento en asociación se forma ese miedo por esa especie. Entonces no era solamente la vaca, sino el toro, el ternero, todo lo que representara. Entonces, y lo más chévere es que ella no creía en vidas pasadas. Ok. Entonces al final me decía, yo no sé, Guillermo, ¿será que eso es verdad de las vidas pasadas? Y yo le dije, yo no sé, tu creencia es que no y está bien, pero tú misma lo viste. Entonces, si fue algo que tú creaste, si fue una verdad, yo no te puedo asegurar,
Lo importante es que te sirva. El caso es que la señora al mes ya no le tenía fobia. Pero no los podía ver ni en un comercial de leche. No podía ver una vaca porque una vez como salía corriendo. Y ya después se enfrenta a verlos así en persona porque se fueron a la finca de los abuelos del esposo, que tenía su vaca y su ternerito. Y esa fue la prueba como de, para que ella se diera cuenta de que ya había un cambio y pudo incluso al final, porque fue un puente, ella pudo ordeñar la vaca. Una prueba Entonces, caliente. ahí la pasó. Bueno, pues decidimos hacer este video. No hay un guión, no hay preparación previa, no es con fines de lucro. El objetivo del video de pronto es de pronto abrir conciencias, que cuando alguien escuche y vea este video rompa esos paradigmas que existen frente y alrededor de la hipnosis, que podamos mostrar la verdad de alguna manera. No sé con qué mensaje te gustaría cerrar el video. Sí, de hecho sí es más como un compartir, ¿no? Porque pues nosotros nos conocimos por una amiga en común y bueno, pues chévere conocer a otra persona que se dedica a hacer lo mismo y que también tiene, me he dado cuenta de una línea con el tipo ufológico y yo también me gusta, a mí también me gusta mucho ese tema, han llegado personas con ese tema. Entonces el mensaje con el cual yo cerraría sería: es importante que nosotros empecemos a hacer un análisis de cómo estamos vibrando, porque ahorita cuando les hablaba acerca del pensamiento es muy importante, del comportamiento, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, hace que nuestro cuerpo energético vibracional esté o arriba o abajo. Cuando estamos muy abajo, nos vamos a conectar con todo lo denso. Se van a cerrar los caminos, van a pasar muchas cosas, incluso hasta nos van a robar más seguido porque es como estamos vibrando en miedo, salimos a la calle y tenemos un anuncio acá que ellos pueden leer fácilmente y pueden pasar 50 personas, pero ellos eligen a quién robar. Pero como tú estás vibrando en la misma frecuencia y lo afín se atrae, entonces conectan contigo. Cuando tú estás vibrando en otra frecuencia, ya totalmente diferente, positiva, estos seres ni siquiera te van a ver, porque ya no entras en su radar, porque no estás vibrando en la misma frecuencia. Entonces, ese sería como el mensaje que yo podría decirle a las personas. Hagan un balance de cómo están vibrando. Si están vibrando en miedo, si están vibrando el amor. El miedo es el papá de todo lo negativo y el amor de todo lo positivo. Entonces, si yo estoy teniendo mucho conflicto, si estoy muy enfermo, si me están haciendo la vida imposible, tengo que hacer como un análisis y decir, no, si tengo que cambiar algunas cosas para que eso empiece a cambiar. Porque bien lo decía, se me olvidó en este momento, el loco Einstein. Si quieres cosas diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar para que todo alrededor de nosotros cambie. Gracias. Mm. Listo, ahí cortamos Ok. el video. Con esto damos por terminado el video y pues esperamos que tomen ustedes la decisión, si lo consideran, si es su sentir, de darse la oportunidad de sanar, de trabajar un proceso, de buscar una respuesta a través de esta línea, para no entrar, digámoslo, en lo que sería la definición puntual de hipnosis, que pues, es una definición muy ambigua, muy amplia, pero que por lo menos se den la oportunidad de abrir su mente y que en algún momento podamos, digamos lo que, dar esa apertura a tener una experiencia completamente diferente, entendiendo que es algo más allá de lo que dice la RAE, que dice que es una pseudociencia. Entonces yo pienso que la mejor manera en la que cada uno de ustedes pueda tener un concepto claro de qué es que se den la oportunidad. Pues cuando ustedes ya se den la oportunidad de tener una sesión de hipnosis o de conocer cómo funciona esto en la realidad, les va a cambiar por completo su percepción y su concepto frente al tema.